Perfecto. Bueno, bienvenidos a la clase. Estamos en la segunda semana ya del tercer semestre. ¿Cómo le ha ido con las otras asignaturas? Primero que nada, ¿cómo estuvo la primera semana? ¿Cómo le fue con legislación laboral? Bien, profe, lo encuentro. Por lo menos a mí, bien. ¿Entretenido? ¿Dijeron por ahí? Sí, ha sido entretenido, se ha participado harto en clase y ha estado bien buena la materia y el profesor muy bueno. Excelente. ¿Qué más tienen? Capacitación. ¿Cómo ha leído en capacitación? Ahí parece que más o menos. Profe, no, ha sido buena. Es que estaba esperando que alguien me hablara, pues, profe. Lo que sí, profe, algunas compañeras lo mismo de siempre, que le cuesta entrar a la clase y todo eso, pero generalmente bien. Ha visto mucha participación dentro del curso y eso es bueno, pues, porque vamos progresando. Sí, se están conectando harto, ahora hay 25 conectados. Me acuerdo que el año pasado las clases de los 12, no, 15, que eran como lo más. Bueno, yo creo que también tiene que ver con el incentivo. 5, a veces éramos siempre las mismas. Siempre las mismas. Imagina que el incentivo de la asistencia que pasa a ser obligatoria también influencia que haya más personas conectadas. Ya, bueno, vamos a comenzar con los contenidos de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Va a pasar al tiro a la lista o al final de la clase? Al final, ¿por? Es que me tengo que retirar antes. Ponme un mensaje en el chat para yo acordarme. Ya. Ya, perfecto. Profesor, le hago una consulta, no tiene que ver mucho con su ramo, pero como usted es el jefe de carrera, ¿usted no sabe si va a haber capacitación, no sé, pues, para computación o para... ¿Ayudantía, Sandrita? ¿Cómo? ¿Tutoría? ¿Ayudantía? Una cosa así, ¿cómo le llaman? Entiendo que debiese haberle llegado un correo por las ayudantías de TICS, que se lo hubieran enviado del área de permanencia. ¿No? Hay un sí que llegó, que salen todos los correos y todos los números de tutoría y de todo también, ahí sale. No, profe, todavía no llega el correo, pero sí este año igual va a haber ayudantía. Entonces que será para los chicos nuevos nomás eso, porque entiendo que se envió un correo donde digan, por ejemplo, si necesitas ayudas en TICS, inscríbete acá, y tenían que pinchar y se inscribían en un formulario. Yo vi ese correo, pero parece que le llegó solamente a los de primer año, no era para ustedes. En el caso de ustedes, si es que la necesitan, la vamos a tener que gestionar, ¿ya? Un adicional. Voy a ver eso, porque yo pensé que era para todos, pero si no le ha llegado, seguramente lo hicieron solamente para los alumnos de primer año, ¿ya? En este caso entiendo que la única tutoría que necesitarían sería TICS, porque están con el taller de computación de este semestre, ¿cierto? Ya, yo lo voy a ver porque, bueno, Enrique hace las clases en las 3 secciones, Enrique se maneja súper bien en los temas y aparte lo más probable es que él haga él siempre hace las tutorías, entonces lo más probable es que tenga a Enrique también como tutor, además de las clases. Por lo tanto, sería una hora extra para seguir viendo los temas que están viendo en clases con él. ¿Ya? Eso. Lo más probable es que el próximo semestre la ayudantía o la tutoría sea de Fontana, pero el año pasado también hicimos lo mismo, porque igual es importante el manejo de Fontana y a veces en un semestre no alcanzamos, así que igual lo vamos a considerar. Profesor, ¿Sí? una última pregunta, lo siento. Por casualidad, ENAC o algún profesor o X no sabe de cursos de Excel, PowerPoint, Word, porque eso igual va en el currículum y sería bueno tener un buen currículum, por eso. O sea, se supone que lo que ustedes ven en taller de computación 1 y 2 debiese ser más o menos, en teoría, lo que es el programa, deberían egresar con un nivel intermedio. ¿Qué quiere decir intermedio? Por lo menos de Excel, saber hacer un poquito más que fórmulas, llegar a hacer por lo menos tabla dinámica, ¿ya? Entiendo que cuando Enrique van a ver eso, entonces no debiesen ver, o sea, debiesen salir con el nivel que le exige el mercado, ¿ya? Con respecto al manejo de TICS. Ahora, lo que hacen aquí, y yo lo tengo claro, es que cuando ustedes se titulan, se levantan capacitaciones
puntuales. Entonces, hay un área que es el área titulado, que se encarga de hacer tutoría o nivelaciones para los alumnos titulados que se sabe que, por ejemplo, a mí me faltó computación. Y eso se hace una vez que estén ya titulados el próximo año, ¿ya? Para que también lo tengan claro. Pero por ahora, con las dos asignaturas que tienen de computación, deberían llegar a un nivel intermedio, ¿ya? Y lo bueno es que este año el taller de computación es de la carrera, porque el año pasado lo veía el área de formación básica. Ahora Enrique es de la carrera, así que también los contenidos los estamos viendo a nivel de la carrera, y Enrique lo va a llevar a ver un tema de recursos humanos, o sea, le va a hacer calcular, por ejemplo, quizá algunas liquidaciones, algo simple, porque ustedes todavía no ven remodelaciones, pero algo simple, por ejemplo, en Excel, ¿ya? Entonces, eso. Pero hay tutorías, como te digo, que están pensadas principalmente para los egresados, para los titulados. Ya. ¿Cómo le va con el trabajo? Por lo menos han conformado los grupos, ¿tienen los grupos claros? ¿Hay alguien que no tenga grupo? ¿Los grupos tenemos quiénes se le envían a Yo estoy ustedes? Jessy, después Maritza. Profe, disculpe Marista, ¿los grupos se mandan a un correo a usted o se le mandan a la delegada? No, no es necesario, o sea, como ustedes ya se conocen, el año pasado yo les pedía que armaran los grupos porque no se conocían, pero ahora entiendo que ustedes ya se conocen, debiesen tener los grupos armados. A mí el que me interesa que me escriba el que no tiene grupo, el que no conoce a los compañeros y que en este momento no tiene grupo, o por X motivo me dice, ¿sabe, profe? Voy a hacer el trabajo individual. Esos son los dos casos que me interesaría identificar, porque entiendo que los demás ya tienen sus grupos definidos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Maritza también quería preguntar algo. Sí, profe, yo estaba mandando un correo a usted. Y yo no tengo grupo, es que mis compañeras se cambiaron a todas vespertinas, quedé sin grupo. Caso, infórmeme para yo asignar. Entonces, por eso me pasa a mí. Así Mira, que yo creo ahí que hay dice, un estar. ahí Carolina María está diciendo que le falta una persona en su grupo, Maritza. Lo está comunicando por el chat, así que no se pueden hablar por interno por el chat y ya quedas con el grupo de ellos. Profe, Génesis. yo igual tenía problemas porque me junté con unos compañeros, pero un compañero trabaja, entonces no tiene tiempo, y la otra compañera como que tenía otro horario, donde se había echado algunos ramos y no estaba en este horario de clase. Entonces Ya. quedé asignada. Ya, entonces ahí tienes que ver si quieres trabajar en grupo, me escribes, o si quieres trabajar sola también me escribes. Ya, pero mándame un correo para tener presente tu caso. ¿Ya? Bueno, gracias. Gracias. Ya, y los demás bien, avanzando, ¿te tienen claro el trabajo? ¿Están trabajando? ¿Están dividiendo los contenidos? ¿Sí? Aún La no he visto verdad cómo no, profe, empieza, todavía pero no. más que nada estamos esperando a ver las clases. Yo por lo menos estoy esperando a ver las clases para ir entendiendo un poco más sobre el trabajo. Ya, perfecto. Muy bien. Nosotros nos dividimos ya el trabajo, así que, pero igual, con duda, yo creo que a medida que las clases vayan avanzando, a lo mejor vamos a tener dudas y vamos a ir consultando. Pero la idea de nosotros es avanzar lo antes posible para después tener una retroalimentación de lo que hicimos. Sí, porque nos queda nada, estamos a 3 y la fecha de entrega el 30, quedan un poquito más de 2 semanas, así que precisamente como creo que decía Alexandra, la idea es que aprovechemos las clases también para ir resolviendo dudas. Y precisamente la primera parte de la clase de hoy hace referencia a eso, vamos a repasar un poco lo que vimos la semana pasada, que lo vamos a aplicar a lo que tiene que ver con el caso que ustedes tienen que trabajar, ¿ya? Profe, el caso que usted nos dio se me hace familiar con las empresas que instalan Movistar, BTR, empresas de telecomunicaciones, en donde los vendedores te venden la pomada y en donde los técnicos tienen que ir a instalar lo que se le asigna, no lo que el cliente cree. Sí, no, sí, en general las 5 características que le entrego yo ahí son situaciones que pasan, que son reales, y generalmente estos conflictos, a mí por lo menos en todas las empresas que he trabajado, siempre el área operativa tiene peleas con el área comercial, porque por el mismo tema que conversamos, el que quiere vender a toda costa, entonces a veces va a exagerar algo, no sé, y obviamente después le van a pasar la cuenta al de operaciones, pues, y los de operaciones son al revés, pues finalmente dicen que no tienen pega porque los otros no venden, y siempre hay algo cultural chileno, echarse la culpa entre otros, no asumir las responsabilidades que son propias de cada área, que también es un tema que vamos a repasar. Así que sí, no, eso pasa, ese tema de los liderazgos malos, la comunicación, son temas súper transversales
que afectan a los equipos, ¿ya? Entonces, en función de eso, para comenzar la clase, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos por lo menos 3, 4 acercamientos a lo que era el trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran esas definiciones? Cuando un grupo de personas pasa a ser un equipo de trabajo, ¿se acuerdan eso? Ideas generales, que se acuerden. No vayan a revisar las PPT de la semana pasada, sí. ¿Qué características conformaban a un equipo de trabajo? ¿Se acuerdan? El compañerismo. ¿Qué quiere decir compañerismo? ¿Quién dijo eso? ¿Sabe? Yo. Compañerismo. ¿A qué te refieres? Apoyarse uno al otro, trabajar juntos por el mismo propósito. Eso. Apoyarse, y todo eso es ser empático, porque no todos trabajan a la misma velocidad, por decirlo así. Exacto. Ya, hay una clave que dio Betsabe, que es... Tener buena comunicación, profe. ¿Cómo? Tener buena comunicación en el equipo. Comunicación, muy bien. Tener un objetivo en común. Eso, que ya Betsabe lo había dicho por ahí entre medio. Efectivamente, de partida, un grupo tiene que tener algo que lo haga ser un grupo, digamos, que lo conforme como tal. Entonces, de partida, una de las primeras concepciones o definiciones que tiene que tener un grupo es que todos tienen claro para dónde van, todos tienen claro cuál es el objetivo de la empresa, ¿ya? Pensemos en el caso que estamos analizando y que ustedes tienen que trabajar, ya para que también empiecen a pensar en el diagnóstico que ustedes tienen que hacer. Profesor, potenciarse cada persona en lo que sobresale. Ya. Eso tiene otro concepto que lo voy a ver después, pero lo voy a dejar anotado acá porque también es súper importante para lo que constituye un equipo, ¿ya? Entonces, pensemos en el caso, pensemos en las problemáticas que yo les entregué que tiene esta empresa, y de acuerdo a eso, vamos aplicando la teoría al caso, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la problemática que yo les señalé, el equipo o digamos la empresa en este caso, ¿comparte un objetivo común? ¿Tienen claro para dónde van? No. ¿Por qué no? Hay dos variables importantes para decir que el equipo definitivamente no comparte los objetivos. A ver, voy a revisar el chat porque parece que están opinando por ahí. Que no hay comunicación, no se conocen, no sé, el área, no sé, administrativa con la otra área de venta, Eso. no conocen los productos que están ofreciendo. Exactamente. Esa era una de las variables que claramente evidencia que la empresa no trabaja en equipo, porque hay dos áreas, que son el área de soporte, que no tienen idea qué hace la empresa, ¿ya? ¿Qué hacen las empresas generalmente? Esta área de soporte, como la nuestra, muchas veces la de recursos humanos, no está muy en sintonía con lo que hace la empresa en sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos, como por decirlo de manera más explícita, en segunda línea. No estamos ahí vendiendo, no estamos haciendo el producto, sino que en el fondo nosotros somos un área de servicio de soporte para que las otras áreas vendan o produzcan, ¿cierto? Entonces, por lo general, nosotros en recursos humanos estamos un poco desconectados de lo que hace la empresa, del corazón de negocios de la empresa. Entonces, claramente eso no va, digamos, a aunar de que todos conozcan lo que hace la empresa, ¿ya? Ahora, ¿ustedes creen que el área de soporte tienen que manejar? ¿Es relevante que conozcan lo que hace la empresa o da lo mismo? Total, ellos hacen una tarea de soporte y no es relevante, no aporta finalmente al servicio o al producto que la empresa tiene. ¿Qué creen ustedes? Es relevante. ¿Lo tienen que conocer? Sí, por si cualquier cosa pasa, tienen que estar informados igual. Ya, exacto. Porque si son de soporte, todo ahora es computacional. Exacto. Y porque, claro, o sea, a ver, finalmente, por ejemplo, lleguemos al caso de recursos humanos. Si no sabemos bien qué hace la empresa, finalmente, si no sabemos bien, en el caso de esta empresa, qué hace el operario de soporte que presta los servicios tecnológicos finalmente a la empresa, si no sabemos qué hace, lo más probable es que estemos seleccionando mal a las personas, porque no tenemos claro el perfil de la persona que hace la pega ahí en terreno.
no sabemos qué hace. Entonces, lo más probable es que el perfil que nosotros estemos reclutando no sea el más idóneo para lo que necesita la empresa. ¿Ya? Entonces, ahí claramente, como primer diagnóstico, cuando ustedes piensen, recuerden que una parte importante es que ustedes hagan un diagnóstico con la información que yo les entregué. El primer diagnóstico es primero definir si efectivamente lo que estamos conversando ahora, hay un objetivo claro y compartido por la empresa. ¿Ya? Ya definimos que no, porque hay un par de variables que nos dicen claramente de que no hay una información universal compartida por todos. No todos manejan la misma estructura de cómo funciona la empresa, y eso es fatal. Eso es fatal con la empresa. ¿Ya? ¿Alguna otra característica que se acuerden que vimos la semana pasada? Ya dijeron algunas, por ejemplo. La comunicación, ¿fluye o no fluye? Sí, profe. Sí, fluye. No, no fluye. No, no, Ah, no, fluye. no fluye eso. Espera, ¿quién dijo sí, quién dijo no? Vamos a ver. Yo dije sí. Ya, ¿quién Yo dijo sí? dije no. Yo dije no. ¿Quién dijo no? Nicole Muñoz. Nicole, ya, ¿quién dijo sí? ¿Se arrepiente? Yo, profe. Ah, no, ya, ¿quién? Yo. Que no los veo. Alexa. Maritza, ya, ¿por qué funciona? ¿Por qué fluye la información? ¿En qué lo notas? ¿Cómo? ¿Cómo fue la pregunta? Porque tú dices que la comunicación sí fluye al interior de la empresa, ¿cierto? Sí, sí fluye porque si no tiene buena comunicación no puede tomar decisiones adecuadas. Eso pienso yo. Ya, claro, sí, por ahí va, ya. ¿Quién había dicho que no? Maritza parece, ¿no? Yo, Nicole Muñoz, no Nicole, perdón. fluye porque de hecho el equipo administrativo no sabe qué es lo que hace la empresa. Obviamente. Ahora, ¿se acuerdan que veíamos la semana pasada quiénes son los que comunican? ¿De dónde tiene que salir la información? ¿Dónde está el problema si la comunicación falla? ¿De los jefes? En los De los jefes. líderes, aparte que están desconectados los equipos. Líderes también. Líderes. Exacto. Ahora, hablemos de liderazgo, no hablemos de jefe. Liderazgo porque estamos hablando de una organización y los liderazgos finalmente son los que toman las decisiones y tienen que bajar la información a su equipo. ¿Eso pasa? No está pasando. Hay dos cosas, porque efectivamente hay dos áreas que no manejan qué hace la empresa. ¿Y qué diagnóstico nos da eso? El gerente de administración y personas no baja la información. No le preocupa que su equipo sepa qué hace la empresa. Entonces ya tenemos identificado un líder que no está bajando la información. ¿Ya? Y segundo, también la encuesta de clima arrojaba que había una desconexión de los liderazgos con las personas. O sea, no hay una vinculación. Y eso también es otra problemática transversal a la empresa. Los jefes a veces están arriba del Olimpo tomando las decisiones en la oficina, en el piso 15, pero las personas que están haciendo el trabajo finalmente, que están en terreno, no los ven nunca. Entonces, esa desconexión hace que muchas veces las decisiones que toman estos gerentes o estos liderazgos no son muy coherentes con lo que pasa en la realidad, en la vida. O sea, por ejemplo, al caso de Chile. O sea, las decisiones que se están tomando para parar el tema del COVID están surgiendo efectos. Estamos peor. No, estamos peor. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? O sea, evidencia claramente que las personas que están arriba tomando las decisiones no saben qué pasa en la zona, no sé, sur de Santiago, en la zona norte, donde están posicionadas la mayor cantidad de casas, están absolutamente desconectados de esa realidad. Entonces, las empresas pasan lo mismo. El jefe ahí arriba, las personas acá abajo, y toman las decisiones erróneas. ¿Se fijan entonces? Sí, pero profesor, ¿sabe? A mí me tocó trabajar en Ripley y pasaba eso, pero la diferencia es que sí, por ejemplo, nosotros veíamos al gerente, a la gerenta de todos los pisos, la que mandaba a gerente de cada piso y que nos mandaba también a nosotros. La veíamos y todo, el problema es que era demasiado déspota, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros trabajábamos y si nosotros teníamos alguna duda o el gerente del piso tenía algún problema, ellos decían, no, pero es que ustedes tienen que saber hacerlo porque es su trabajo. Y era como, a veces como que yo encuentro que cuando los líderes sí tienen ese liderazgo, pero no ayudan a sus trabajadores, igual eso siento que igual es perjudicial al trabajo. Efectivamente. Es que claramente ahí no era un líder ella, pues era un jefe. No ejercía su labor como líder. Buena observación, exactamente. Porque esa forma de ser líder básicamente se basa en cómo se trataba a las personas, cómo se lideraba el equipo hace 20 años. Entonces, pero acá en Chile está muy arraigado ese modelo de liderazgo y todavía las personas
que son de otras generaciones más jóvenes, tienen la misma forma de liderar un foro, siendo como tienen la idea de que el jefe tiene que ser esta persona fuerte, como mala, como controladora, y no necesariamente el líder moderno, todo lo contrario, el que te deja hacer, el que te da la libertad. ¿Por qué? Porque no te controla, sino que básicamente te empodera, te delega para que tú hagas tu trabajo de manera independiente. ¿Ya? Voy a leer el chat, voy a leer algunas cosas acá en el chat. Al parecer solo fluye la comunicación para las actividades de entretenimiento como las fiestas de la empresa y toda la empresa está informada. Pasa a veces que cuando son temas que no son tan relevantes, como la fiesta de fin de año, el paseo, la información fluye así, pero cuando son cosas importantes como una nueva política, un nuevo procedimiento, a veces la información no fluye. Por lo mismo no hay conexión, como dijo usted en la clase pasada. Una persona en un puesto más bajo, el del lado de una persona con un puesto más alto se incomoda porque no hay comunicación desde el día 1. Al no existir la buena comunicación genera estrés y agotamiento. Esa es una súper buena observación porque obviamente la falta de comunicación también genera una situación que se llama incertidumbre. Cuando estamos en incertidumbre es cuando no tenemos certeza de qué tenemos que hacer, para dónde tenemos que ir. Entonces, la falta de comunicación también genera incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, ¿qué otras cosas empiezan a aparecer? Oh, chuta, aquí va a pasar algo. Y todo ese silencio que a veces se guarda empieza a implicar que la cultura quizás se va volviendo un poco tóxica en ese sentido, donde empiezan a seguir los rumores. Es natural que en una empresa que no comunica las decisiones, se empieza a haber mucho rumor. ¿Qué les pasaría a ustedes si, por ejemplo, están trabajando en su empresa y ven que los jefes se empiezan a juntar seguidos, se juntan a puertas cerradas, 3 veces en la semana, y no te dicen nada? ¿Qué impresión le da a uno? Aquí algo va a pasar. Y generalmente uno no piensa que va a pasar algo bueno, siempre piensa que va a pasar algo malo. Aquí van a cerrar la empresa, los van a empezar a echar. Entonces, esos gestos, aunque sean mínimos, no pueden pasar. Era yo algo que siempre le reclamaba a mi última jefa, porque se juntaba con los gerentes, se encerraba, y no decían nada a nadie. Entonces andaba todo el mundo asustado que qué iba a pasar. Efectivamente había un problema. Pero cuando hay problemas, ¿qué creen ustedes? ¿Será bueno transparentarlo o mejor guardárselo? Depende igual del problema, profesor. Depende. A ver, Alexandra. Porque si es un problema directamente de los líderes o de los gerentes o de los empresarios, tienen que verlo entre ellos, que no afecta a los trabajadores y para no crear un caos también. Pero si un problema directamente con los trabajadores que se debe tratar con ellos, deberían hablar. Ya, claro, efectivamente. Entonces, no generar bulla o ruido innecesario. Porque a veces, exactamente. Ya, ¿alguna otra persona que cree que sí se deban, cuando la empresa tiene problemas, se deban comunicar? ¿O no? ¿Piensan que, como Alexandra, quizás se deba presentar? Yo creo que sí se deben comunicar porque genera seguridad dentro de toda la empresa y los trabajadores, porque si no, ahí es cuando empiezan a ocurrir las especulaciones, se empieza a crear el ambiente tóxico, los mismos colaboradores se empiezan a enfermar, porque están con una constante presión de no saber qué es lo que pasa, están como dentro de todo en un futuro incierto. Sí, pero el problema ahí es que si se habla sobre los problemas, por ejemplo, que ellos mismos pueden encontrar la solución sin causar el caos en los empleados, que después dicen están estresados por el problema y que es un problema que ellos mismos pueden solucionar sin causar ese estrés en el empleado o en el trabajador, es mejor que ellos lo solucionen para así tener un buen ambiente laboral. Pero sí filtrar la información que entregan, a lo mejor no contar exactamente el problema tal cual es, pero dentro de todo mantenerlo informado en lo que pueda suceder en un eventual evento que no encuentre la solución. Exacto, muy bien. Ahí voy a complementar. Los trabajadores son parte de la empresa, entonces hacerlos partícipes de ya sea de los problemas o ya sea de las cosas buenas, yo creo que eso es muy importante para todo lo que sea el ambiente laboral que se forma ahí. Exacto, tiene que ver mucho con el contenido y la forma también. Acá en el chat dice, Génesis dice, yo pienso que los problemas se deben comentar para que haya una transparencia con los colaboradores. Hay que matizar, y siempre tenemos que matizar, no todo tiene que ser blanco y negro. Entonces también tiene que ser de la forma en cómo se comunican los trabajadores. Por ejemplo, si la empresa va a quebrar y va a cerrar, no podemos llegar y tirar la bomba, avisarle a los trabajadores y la empresa va a cerrar y no decirles nada más, ¿cierto?
si ya es un hecho inevitable que la empresa va a quebrar y va a cerrar, ¿qué debiese pasar? Se debiese comunicar, pero no solamente decir a los trabajadores, ya la empresa va a cerrar y tirarles la noticia, sí, pues obviamente contarle todo lo que va a venir después. Pero en el caso de ustedes, van a trabajar 3 meses más, se va a indemnizar, se les va a pagar todo, cosa de dejarlo un poco más tranquilo, ¿ya? Entonces, yo soy de la idea de que sí se deben comunicar las cosas, pero con mucho tino, no llegar a tirar bombas, porque hay los malos liderazgos llegan y sueltan la bomba y dejan la escoba. Uno no puede llegar y tirar una noticia mala sola, siempre tiene que ir acompañado con lo que va a pasar, con lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Entonces tiene que pasar eso. Porque la mayoría de las empresas, ¿qué hacen? Cuando tienen cierres masivos, despidos masivos, hacen lo que no deben hacer. Citan a todos los trabajadores, no sé si a ustedes le ha pasado, a alguien cercano le ha pasado, lo citan a todos los trabajadores al gimnasio, al aula, a la empresa, al auditorio, no sé, se para el jefe y dice, ya, están todos despedidos. Entonces, y hay algunos duros que pasan, por ejemplo, los ejecutivos de venta que finalmente trabajan para los bancos, que finalmente son empresas externas a los bancos, los despiden así, el 31 de diciembre los juntan a todos en el auditorio de la empresa, ¿sabe qué? Están todos despedidos y no le dicen nada más. Y los dejas sin pega a fin de año, por ejemplo. Entonces, si tú vas a dejar sin trabajo un volumen importante de trabajadores, no los puedes notificar de un día para otro. Obviamente, tienes que notificarlos con la situación para que se preparen y tomen la pertinencia. Entonces, también depende, no todo es blanco y negro. Hay que bajar la información, como decían por ahí, en la medida que hay transparencia, hay confianza. Entonces, obviamente, los trabajadores van a confiar en los liderazgos. Si no hay transparencia, nunca va a haber confianza en los liderazgos y la empresa nunca va a funcionar. Entonces también es importante eso, ser transparentes pero cuidadosos, con mucho criterio, como yo comunico algo, una noticia grave. ¿Ya? De ahí vamos a ver algunas situaciones. ¿Ya? Lo más probable es que vamos a hacer un ejercicio de cómo se desvincula una persona, ¿ya? Qué palabras se utilizan. No es llegar y decir a una persona, trabajaste todo el día, obviamente tiene que haber un proceso. Yo tengo toda una técnica de comunicación con las personas que se van a desvincular porque obviamente es un momento complejo. Y siempre hay que ser empático porque la otra persona se está quedando sin trabajo. Entonces hay que manejar, son de las cosas difíciles que nos tocan, pero tenemos que ser asertivos con nuestro lenguaje, por eso para nosotros es importante la comunicación. Después, la última parte de la clase vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan cuáles eran las etapas en las que se iba construyendo un equipo? ¿Se acuerdan que era un proceso evolutivo? Que en un equipo no llegaba y se armaba así, sino que básicamente pasaba por distintas etapas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Ya, le voy a decir la primera. La primera era la formación, porque obviamente todo equipo tiene una etapa inicial que es la etapa de formación. ¿Cuál venía después? ¿Cuál era la segunda etapa? Que era súper importante. ¿Aprendizaje? Algo así, No, parece que era. no, todavía no. La segunda. Conocer al personal. Esa es la primera etapa, esta es la fase de formación. Había una segunda etapa que era fundamental y que era inherente a todos los equipos. Adaptación. Ahí va. Normalización. No, ese es el tercero. Desempeño. Tormenta, conflicto. Tamara lo dijo en el chat. Tamara lo dijo en el chat. Conflicto o tormenta. Muy bien. ¿Y por qué el segundo paso? ¿Se acuerdan por qué el conflicto el segundo paso de la conformación de equipo? ¿Por qué pasaba eso? Porque ya se empiezan a conocer. Porque ya se hay empiezan a confianza. conocer las personas, los trabajadores. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Sale las diferencias, empiezan a Eso. Exactamente. Cuando nosotros estamos en una primera fase inicial de conocimiento de personas, generalmente es como la etapa inicial del pololeo, todo color de rosa, las mariposas, todos son amigos, no hay ningún problema. Pero ya a un tiempo de empezar a hacer cosas en conjunto empiezan a aparecer las diferencias, ¿ya? Y eso es lo que yo les decía la semana pasada. Está la importancia de manejar el conflicto, porque hay equipos que se quedan en el conflicto y no pasan a las siguientes 2 etapas que vienen después, ¿ya? Entonces, por eso es importante la segunda etapa del conflicto. Hay equipos que se quedan ahí. Los equipos que crecen son los que logran superar el conflicto, ¿ya? Volvamos al caso. Ustedes, bueno, la empresa, ¿se acuerdan que era una empresa nueva? Que se había formado en el 2014 con 3 socios iniciales, pero que había crecido mucho, tenía 50 personas trabajando actualmente, ¿ya? ¿En qué fase de etapa de desarrollo del equipo se encuentra la empresa que nosotros estamos analizando? ¿Qué creen ustedes? La segunda. Camila, tú dices la segunda, ¿por qué? Sí, porque ya salieron los conflictos. Ya aparecieron los conflictos, ¿cierto?
Y por lo que la evidencia, por lo menos, de que nosotros tenemos de la encuesta de clima, no se está haciendo mucho para poder avanzar a la siguiente etapa, que es la de normalización, que había dicho, creo que por ahí sabe, efectivamente. Entonces, hay otro tips para el trabajo. Ya, listo. De acuerdo a la clasificación de grupo, nosotros tenemos definido que este grupo está en la segunda instancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes en la propuesta? Piensen, ¿qué deberían hacer ustedes en la propuesta? Una solución, o sea, proponer una solución al problema. Sí, pero ojo, efectivamente tienen que poner una solución, pero tienen que visualizar que el equipo actualmente está en la segunda fase del conflicto. Tienen que pensar... Normalizar. Eso, ¿cómo lo pasan a la siguiente fase de normalización? Esa es la pregunta que ustedes tienen que responder respecto a eso. Yo no les voy a decir, pero vayan a la PPT, vean en qué significa cada estadio, pero en el fondo lo que ustedes tienen que hacer es pensar cómo van a pasar a este equipo que está de la fase de conflicto o tormenta a la fase de normalización. Por lo menos tiene que pasar a esa, imposible que pase a la cuarta, porque recuerden que es paso por paso. Por lo menos ahora, esa empresa, ese equipo de trabajo tiene que pasar de la fase de conflicto a normalización, y las propuestas que ustedes hagan tienen que ir en función de eso. Así que vuelvan a leer las PPT que están de la semana pasada, vean cuáles son las características de cada uno de estos estadios de desarrollo de los equipos para que ustedes piensen en qué acciones concretas pueden hacer para sacar a este equipo de la fase de conflicto y pasarlo a la tercera fase que tiene que ver con la normalización. ¿Ya? Eso, entonces, ya ahí tenemos, en base a lo que vimos la semana pasada, tenemos un diagnóstico importante respecto del caso. Ojalá que hayan tomado nota, lo hayan revisado y empiecen a avanzar también en función de eso, ¿ya? Yo creo que el viernes vamos a ver la última parte como de la teoría de la construcción de equipos para que ustedes tengan la referencia teórica y ya empiecen a trabajar la próxima semana en las propuestas en sí, ya que tienen que presentar el día 30, ¿ya? Eso. Ahora vamos a trabajar en una actividad grupal, práctica, ahora en la clase. ¿En qué consiste? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Han trabajado en grupo antes en Zoom? ¿Lo han dividido en salas por grupo? Sí, profesor. Sí, la profe de Sí, legislación. profe. La profe Rosita. Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Los voy a dividir en grupos al azar. Estamos en la asignatura de trabajo en equipo, por lo tanto ustedes tienen que tener la capacidad de trabajar con la persona que se les asigne. ¿Ya? Así que, particularmente hoy día en esta actividad los voy a dividir en grupos y van a ser grupos divididos al azar. ¿Ya? Vamos a ver cuántas personas hay conectadas para ver cuántos grupos vamos a hacer. Perdón. ¿Qué tienen que hacer? Cada grupo deberá trabajar en elaborar un discurso para convencer a los demás de acuerdo al caso que se les va a plantear. Yo les voy a contar al final qué es lo que tienen que hacer, cuál es el caso y en el fondo qué es lo que tienen que defender o presentar delante de los demás compañeros. Recuerden que es un trabajo grupal, ¿ya? Para ello, deberán elaborar un argumento, el cual debe ser construido por el equipo. ¿Ya? Recuerden que yo recién les estaba diciendo que un tema fundamental es la comunicación, y obviamente dentro de la comunicación lo fundamental es el uso del lenguaje y nuestros recursos que nosotros tenemos para comunicar algo. Entonces, no muchas veces nosotros, particularmente en el área, tenemos que comunicar noticias buenas, ¿cierto? Entonces, la idea de esto es ir un poco entrenando nuestra capacidad argumentativa en distintos contextos, ¿ya? Acá, los grupos van a ser, yo me imagino, de 4 o de 5, hay alrededor de 30 alumnos conectados, no puedo ver el dato exacto acá. Entonces, el grupo va a tener que elegir a 2 representantes. Uno, que va a ser el que va a presentar, el que va a hablar delante del curso. Y solamente va a tener ese rol, el rol de presentar, ¿ya? Y un segundo representante que solamente va a tener el rol de responder preguntas que le puedo hacer yo o alguno de sus compañeros. Los otros compañeros no hablan, solamente tienen que elegir a uno que responda las preguntas y a uno que presente. Esos son los roles definidos y no pueden cambiar, ¿ya? Van a tener 15 minutos, que yo creo que en realidad van a ser 10, pero no dar tiempo, para elaborar el discurso y 2 minutos para presentar. ¿Ya? Ese es el tiempo que nosotros vamos a trabajar. Tips. Para que ustedes tengan claro lo que es un argumento. ¿Ya?
en términos técnicos, ¿qué es un argumento? Es la expresión de un razonamiento. ¿Por qué razonamiento? Razonamiento lógico, causa-efecto. O sea, a toda causa tiene un efecto. A eso hablamos con un razonamiento lógico. Obviamente tiene que estar constituido por un enunciado, ¿ya? El cual obviamente sea lógico y tenga una causa y tenga un efecto, ¿ya? Y que sea válido y que sea convincente en el fondo para que cualquier persona que lo escuche le crea a la persona que está diciendo ese argumento, ¿ya? Esa es la definición del libro. Pero ahora, ojo, para efectos de lo que vamos a hacer ahora y en general, siempre que ustedes tengan que argumentar una situación, tienen que tener claro dos componentes que son claves, ¿ya? Primero, lo que son las premisas, los puntos de partida del razonamiento lógico, es decir, mi base. O sea, yo siempre que voy a presentar una idea, tengo que tener 2, 3 ideas claves, 2 o 3 ideas fuerza, que en el fondo sean la base de mi argumento. Siempre tenemos que nosotros definir eso, ¿ya? Entonces, cuando a nosotros nos toque defender una idea, ¿ya? Frente a un equipo distinto, etcétera, ¿qué tenemos que hacer primero? Definir cuáles son nuestras premisas, cuáles son nuestras 2 o 3 ideas de las cuales no nos vamos a mover, y que son las ideas bases que sustentan nuestro argumento, ¿ya? Entonces ahora cuando se junten en grupo y les diga qué es lo que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer son definir sus premisas, es decir, cuáles son las 2 o 3 ideas fuerzas que van a mover su argumento y de las cuales ustedes no se van a mover, ¿ya? Y segundo, las conclusiones, que hace referencia, obviamente, a la primera, ¿ya? Y que tiene como objetivo obtener algún tipo de resultado a partir de un análisis lógico, es decir, si yo hiciera esto, va a pasar esto, ¿ya? En el fondo, establecer el efecto que estaría teniendo, en el fondo, la premisa que ustedes están definiendo, ¿ya? Ahora, básicamente, ¿qué es lo que tienen que estructurar cuando ustedes hacen un argumento? Son 3 cosas. Siempre tener la afirmación inicial, como les digo, la premisa, lo que sustenta su discurso. Y es una afirmación. ¿Por qué es una afirmación? Porque nadie me la puede cuestionar. Tenemos que tener súper claro eso. O sea, nadie me va a hacer dudar de mi premisa, porque si dudamos de nuestra premisa, lo más probable es que tengamos un argumento malo, ¿ya? Entonces, siempre lo primero es que cuando nosotros planteamos nuestras premisas tienen que ser de una forma afirmativa, no dudar. ¿Por qué? Porque son nuestras ideas fuerzas, nuestras ideas bases que tienen que guiar nuestro discurso. Segundo, un razonamiento, el por qué. Finalmente, cuando nosotros aplicamos un razonamiento, hace referencia a que estamos explicando el porqué del algo, el porqué de, ¿ya? Entonces, cuando yo esté entregando mis premisas, también tengo que, obviamente, dar a conocer cuáles son los razonamientos, la causa y el efecto de lo que yo estoy proponiendo. Y lo último, súper importante, la evidencia. Siempre para convencer a alguien de que ustedes tienen algo y que en el fondo ustedes tengan la capacidad de demostrar que saben algo, es demostrar con evidencia, es demostrar con datos, ¿ya? Porque las cosas porque sí generalmente no tienen una base, no, porque sí no es un argumento, ¿cierto? Pero si ustedes hablan de, por ejemplo, el estudio que se hizo el año 2019 que dice tal cosa, es distinto. ¿Por qué? Porque yo me estoy basando en un estudio, por ejemplo, en un libro, en un autor, en lo que se vio en el diario, por ejemplo, etc. Entonces, obviamente, al agregar una evidencia en mi argumentación, lo que yo estoy haciendo es dándole peso, ¿ya? Entonces, una argumentación sin evidencia va a carecer de legitimidad. Generalmente tenemos que ir a buscar algo en la vida real que nos permita decir que nosotros tenemos la razón. Ir a buscar algún dato, ¿ya? Entonces, en el ejercicio que nosotros vamos a hacer ahora, es importante que ustedes tengan una premisa y tengan una conclusión y que dentro de este proceso ustedes definan una afirmación, cuáles van a ser sus ideas centrales, el por qué, la causa y el efecto, y por último la evidencia. ¿Qué sustenta, qué evidencia real sustenta su argumento? ¿Ya? ¿Qué van a tener que hacer? Cada grupo, como yo les dije, que yo los voy a seleccionar y los voy a distribuir en salas al azar, va a representar a una empresa consultora que presta servicios en recursos humanos. ¿Y qué van a tener que hacer? Convencer al gerente general, que en este caso voy a ser yo, que los contrate para desarrollar un proyecto que va a durar 6 meses. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Los voy a separar aleatoriamente en grupos. ¿Cuántas personas hay conectadas ahora? Voy a hacerlo. No puedo ver ahora el número. Ya, pero había aproximadamente 30. Yo creo que vamos a hacer unos 5. 26 ahí, dice, pero no sé si lo cuenta usted. Profe, hay 26. Pero no sé si usted se cuenta ahí. Sí, hay 25, entonces vamos a hacer 5 grupos de 5. Sí, vamos a hacer 5 grupos de 5.
¿Ya? Entonces, cada grupo va a ser una consultora de recursos humanos, ¿y qué tiene que hacer? En 10 minutos, armar un discurso con las instrucciones que le acabo de dar para convencerme de contratar sus servicios de recursos humanos. Entonces, también la idea es que ustedes apliquen conocimiento de lo que vieron el año pasado, para que me vendan un servicio de recursos humanos que sea coherente. ¿Ya? Yo los voy a distribuir ahora y voy a pasar por cada una de las salas ayudándolos, ¿ya? A revisar esto. Tienen 10 minutos del momento en que se van a la sala. ¿Ya? Entonces... ¿sí? Hay una compañera que se tiene que retirar. ¿Quién es? Yesenia Muñoz. Yo, profe, me tengo que retirar, pero mire, me voy a conectar a través del celular para hacer la actividad. Me voy a ir al trabajo ahora, pero voy a estar con el celular. Ya, perfecto. Yesenia Muñoz, igual, si no estás, Ya, pero no voy a estar a lo mejor al 100, pero ya, profe. Ya, perfecto. Entonces los voy a separar y voy a pasar por cada una de las salas repitiendo las instrucciones. ¿Dudas, consultas? Profe, yo tengo una consulta, recién me pude conectar porque se me había apagado el teléfono. ¿Qué hay que hacer? Ya, mira, mejor paso por la sala, los voy a separar en grupo, que tus compañeros te expliquen por mientras, con el grupo que te va a tocar. Y yo igual voy a pasar por la sala en honor al tiempo porque estamos un poquito ajustados. ¿Con el trabajo hay dudas, consultas? ¿No? Ya. Ojalá que resulte. Ya, chicos, los voy a estar derivando a las salas. Ya. Dame un segundo que yo aprendí a hacer esto en español, pero mi Zoom está en inglés. Entonces, Ya, profe, no se preocupe. Ya. Listo, ¿cómo están? ¿Dudas, consultas? Sí, todo. ¿Todo? Tenemos que hacer una propuesta como para convencer a usted que nos contrate del equipo de recursos humanos, ¿cierto? Ustedes son una consultora de recursos humanos y yo soy el gerente general que estoy cotizando su servicio y ustedes me tienen que convencer de que su consultora presta los mejores servicios, ¿ya? Entonces, más allá del contenido, de lo técnico de recursos humanos, la idea es que ustedes ocupen esto, que no sé si están viendo mi pantalla, ya que eso es lo que presenté recién. La idea es que construyan un argumento donde ustedes tengan alguna idea fuerza, que sean en el fondo las bases de su servicio, porque en el fondo ustedes me están vendiendo un servicio, cuáles son las fortalezas de su servicio. Y se tienen que quedar como que esa es su fortaleza y de ahí no sale, ¿ya? Y después, en el fondo,
aplicarlo con las 3 etapas, que es plantear una afirmación. Nosotros vendemos esto, somos los mejores del mercado porque, y la evidencia es esta. ¿Se fijan? Entonces tienen que construir un argumento comercial en el fondo con las 3 instrucciones que yo les doy, que es tener una afirmación, un razonamiento y la evidencia. ¿Ya? Ya, no sé si lo entendí yo bien, por lo menos, pero es como que nosotros vamos a dar, nos vamos a presentar como una consultora con un nombre X, vamos a decir cuáles son los beneficios o los potenciales que tenemos como recursos humanos y tenemos que, como que defenderlo en el fondo. Exacto. Y después mostrar evidencia y decir, ejemplo, tenemos tantas empresas a cargo, tantos años en el mercado, así, ¿o no? Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, ya. Sí, Y recuerden, después- tienen que elegir uno que presenta y uno que responde preguntas. Y eso, a eso iba. Las preguntas después las va a hacer usted. Sí, lo voy a hacer yo. Lo más probable es que por lo menos le haga una pregunta. Ah, ya, ok. ¿Ah? Eso. Ya, profe. Ya, pásenlo unos 5 minutos más. Que esté bien. Que vaya bien. Ya, chicos. Que eso sí podría es como implementar nuevas cosas como para el reclutamiento en la selección de personal, como innovar y que no sea tan estricto como siempre, no sé. Chicas, Sí, está dudas, consultas. Estoy pasando para responder sus consultas o dudas. ¿Oh, ¿están claras? Sí, profe, estamos claros. Ya. Sí. Igual paso un rato más por si acaso. Hola, profe. No, pues no, profe. No, está el Dijo profe que ahí. él era el gerente. Ah, ¿está el profe? El profe. Porque La es un profe, gerente, no, el ¿verdad? gerente. Al gerente le tenemos que Gerente, presentar. po. El gerente, el gerente. ¿Cachai? Profe tiene el audio apagado. Micrófono apagado. Porque no está escuchando. Perdón, dudas, Solamente nos está consultas. observando. Profesor, consulta. ¿La empresa tiene que tener un nombre? No, ahí ustedes ven si es No es importante. necesario. No, lo que más me interesa es la lógica que articulen en la argumentación con los alineamientos que le acabo de dar yo. Primero, una afirmación. Ustedes tienen que tener claro cuáles son sus fortalezas, por ejemplo, como empresa, y decir, ya, nosotros somos los mejores en esto, ¿ya? Después viene el tema de la persuasión, que ustedes tienen que decir, nosotros somos los mejores, ¿por qué? Y el último, agregar la evidencia, que es sustentarlo en algo, ¿ya? E inventar algún dato, y tener alguna referencia. Claro. Ya, profe. Clarísimo. Listo. Gracias. Unos minutos más por si acaso igual, ¿ya? Ok. Ok. Gracias. Que la evidencia es la encuesta del clima laboral que se realizó a los trabajadores, no sé, por el año 2020. Hola. Sí, sí, po, por el 2021. Oye, pues ahora, pongámoslo que sea este año. Po. Claro, la encuesta del clima laboral realizada en el 2021, en marzo. Ya, veo que van súper bien. Veo que van bien. ¿Tienen dudas, consultas? O sea, mire, le explicamos más o menos lo que llevamos. El tema aquí, o sea, el problema que tiene la empresa es que el clima laboral está afectando el desempeño de los trabajadores. ¿Ya? La evidencia que tenemos es la encuesta de clima laboral realizada en marzo del 2021. ¿Ya? Ya, ahora tendríamos que irnos al argumento, que eso tenemos que hacer una estructura, dar ideas de fuerza. ¿Una proposición? Claro. Claro, en el fondo, ya, ustedes partieron al revés, pero está bien, porque en el fondo tienen la evidencia que sustento que hay un problema de clima en la empresa, ¿ya? Entonces, asumo que su propuesta va a ir en función de que van a venderme algún servicio de mejora del clima, ¿cierto? Claro.
Más allá de eso, de los tecnicismos de recursos humanos, la idea es que lo planteen según lo que estamos viendo recién, en las 3 etapas. Primero ustedes tienen que tener, bueno, la evidencia la tienen. La empresa tiene un problema de clima, entonces ahí me tienen que convencer si que yo no mejoro el clima, la empresa no va a funcionar, y que en realidad pasa. ¿Ya? Entonces, como hacer recalcar en el fondo la importancia del clima. Y que ustedes me van a ayudar, ustedes son los mejores del mercado, porque ahí tienen que argumentarme por qué. Porque ustedes me van a solucionar el problema de clima. ¿Ya? Ese sería nuestro argumento. Sí, tienen que ustedes, ¿por qué me van a vender la solución ideal para que en mi empresa el clima funcione? ¿Ya? El por qué. Tienen que elegir a uno que sea el que va a presentar su propuesta, y otro que va a responder las preguntas. Tienen que elegir a 2. Ya. Y que no se pueden cambiar los roles. Uno presenta y el otro responde, nada más. Ya. Entiendo. Eso, yo paso unos 5 minutos más igual. Ya, gracias. Que le vaya bien, chao. Y recursos humanos quedaba ya en Providencia, yo tenía que ir a la sala de recursos humanos. Hola, profe. Hola, profe. ¿Dudas, consultas con el trabajo? Sí, tenemos muchas, no, mentira. Es que lo que pasa es que el proyecto que dura 6 meses, en base a que no entendemos muy bien el trabajo en sí. O sea, tenemos alguna idea, pero no entendemos el trabajo en sí, en qué se va a tratar el proyecto de 6 meses, o qué es lo que tenemos que hacer. Mira, más allá de del contexto, decir lo que me interesa es que elaboren un discurso argumentativo con la estructura que yo les di en la clase. Entonces, el contexto es que yo soy gerente general y ustedes son una consultora que tienen que vender sus servicios. ¿Ya? El tema lo definen ustedes, la problemática la definen ustedes. Lo que yo me voy a fijar más que nada es en cómo ustedes van a estructurar el argumento con el cual me van a vender sus servicios. Recuerden que tienen que tener tres componentes. Uno que es la afirmación, ¿ya? La afirmación básicamente es su fortaleza como empresa consultora, es decir, venderme que ustedes son los mejores en esto, ¿ya? Eso siempre sustentado con una evidencia, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues las tendencias de recursos humanos en la prensa señalan que la inclusión es lo del futuro, por lo tanto su empresa tiene que invertir en inclusión laboral. ¿Se fijan? Como en el fondo ir a la realidad para decirme que yo tengo un problema y que ustedes me lo van a solucionar. Y que ustedes son los mejores del mercado, y ahí ustedes obviamente tienen que recurrir a la parte afirmativa, en el fondo, de poder darme la seguridad y convencerme de que ustedes son la empresa consultora que yo necesito para el problema que yo tengo. Entonces, ahí no se fijen tanto como en el problema en sí, sino que en el fondo cómo ustedes van a estructurar su discurso de venta. Algo, como les digo, tiene que tener, por un lado, la afirmación, que es como su fortaleza, el razonamiento es el por qué ustedes son los indicados para que yo los contrate, y la evidencia, que es como darle un sustento real, práctico, a lo que ustedes me están diciendo. Ya, entonces, la problemática la tenemos que inventar nosotros. Por ejemplo, ya nosotros nos dimos cuenta que en su empresa hace falta, no sé, nos dimos cuenta que los trabajadores no recurren mucho a recursos humanos. ¿Y por qué? Y ahí nosotros tenemos que darle la solución a eso. Claro, entonces ustedes me tienen que decir, por ejemplo, por qué es terrible que los trabajadores tengan recursos, todos los problemas que me pueden generar, y de ahí lo cierran con la venta. Nosotros le vamos a solucionar su problema ofreciéndole esto. Y la evidencia, ¿se fijan? Entonces van construyendo un discurso. Generalmente, parte importante de convencer a alguien es diciéndole que si no nos contratan a ustedes, le va a quedar las cosas. Generalmente los vendedores hacen eso. ¿Ya? Si tú no compras el producto, va a ser desastroso. Entonces tiene que ser parte de la venta que ustedes me van a hacer. Recuerden, tienen que elegir un representante que va a ser el que va a hacer la propuesta, y otro que va a responder eventuales consultas, que son 2 personas distintas, y que lo pueden cambiar. Uno presenta y el otro responde. ¿Ya? Ya. Son unos 5 minutos para que terminemos, ¿vale? Ya, profe, gracias. Ok. Como para ir finalizando esta. Porque no sé si hay que explayarse tanto. ¿Cómo van?
Bien, estamos como armando el discurso, pero igual estamos como medio en algunas cosas. No, pero no se compliquen tanto. Recuerden que son máximo 2 minutos que tienen que presentar nomás. Ya, eso era. Sí, no, son 2 minutos, no más que eso. ¿Todo bien entonces? Ya, a las 15:05 terminamos, ¿ya? Los vuelvo a la sala general, ¿ya? Que les vaya bien. Muy bien, ¿sí? Conforme Muy bien. con nuestros trabajos. Con nuestro trabajo, ya que no solamente seleccionamos al personal capacitado para el requerimiento que lo solicite, Un segundo, sino por favor. Un segundo, por perdón, favor. Que ya, me estoy quedé. muy rápido. También nuestros clientes en gran medida han quedado satisfechos. ¿Satisfechos? Es que a mí no me tinca satisfechos. No. Lo que pasa es que la idea es Vamos bien, que profe. nosotros somos... En 5 minutos más terminamos. Yo igual había puesto que, no sé, poner que habíamos ganado algunos fondos concursables o algo así. Sí. Me olvidó decirle, ustedes son el grupo 1. Entonces, cuando vean que presenta el grupo 1, son ustedes, ¿ya? Ya. Eso. Ya, que vaya bien. Perdón, se me olvidó. Ustedes son el grupo 2. Ya. ¿Cuánto, profe? Ustedes son el grupo 2, entonces cuando llame el grupo 2 son ustedes, ¿ya? Me faltó decirle eso. Ya. Ya, chao. Profe, una pregunta. De mí para todos. Ya, ¿cómo va? Bien, profe. Profe, bien. Ya, ustedes son el... Quedan 2 minutos. Ustedes son el grupo 3. Entonces, cuando llame el grupo 3, les corresponde a ustedes. Ánimo. ¿Ya? Toca, profe. Ya. Ok. Gracias. ¿El trabajo? ¿Puede ser eso? Ay, pero había una empresa que usamos harto el año pasado, 3 Antonio, ¿no se acuerda? ¿O no? ¿Cómo van? Antonio, sí. Ay, no sé. Sí, parece. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Pone Service Master. ¿Me escuchan? Estamos haciendo el discurso. Ya. Ustedes son el Sí, grupo perfecto, 4. estamos haciéndolo. Por si acaso. ¿Ya? Ah, Sí, ya. entonces, cuando llame el grupo 4 les toca a ustedes. Quedan 3 minutitos. Bueno, ¿Ya? ya. Ya. Ya, profe, gracias. También se supone que tenéis que eliminar la discriminación salarial con las personas que tengan Hola, profe. discapacidad. Hola, profesor. ¿Van bien? Estaba atrapada hablando. Sí. Sí. Ustedes son el grupo 5, por si acaso. Entonces, cuando llame el grupo 5, les toca a ustedes. ¿Ya? Quedan 2 minutos, por si acaso. Uy, qué poquito. Ya, porque sí, terminamos en 10 minutos la clase, así que eso. Ah, Ya. ya. Nos vemos. Gracias. Chao.
Parece que el Zoom me tiró para afuera del grupo que estaba. Sí, es que ya volvemos a Sí, la es que se reunión. acabó el tiempo. Ah, Sí, ya, yo sí, sí, pensaba que a mí nomás. estamos volviendo Perdón, perdón. al plenario, por si acaso. Profe, muy poco tiempo. Eso trabajo bajo presión. Sí, Demasiado bajo presión, profe. demasiado. Alexandra, después me envía lo que habíamos escrito, lo que pensamos, que está muy lindo. Ah, Ya. mandas, porfa, gracias. Perfecto, ya, el representante del grupo 1. Yo, Génesis Briones. Génesis. Adelante, te escuchamos. Ya. Empresa consultora Convivir, así se llama nuestra empresa. Ya, somos una consultora de recursos humanos líder en empleos. Nos enfocamos en trabajar y orientar al capital humano de las organizaciones. Tenemos años de experiencia en ayudar a las empresas a mejorar ambientes laborales. Nuestra consultora está altamente capacitada para realizar gestiones, ya sean financieras como de capacitación, bienestar, entre otros, siendo así un gran aporte para las organizaciones en el área interna y externa, con resultados exitosos a corto plazo. Es por esto que nosotros queremos estar presentes en el éxito de su empresa y ayudarlos a una mejora continua. ¿Eso es Génesis? Sí. Perfecto. Ya. Ok, Noé, yo te dejo presente. No te preocupes. Ya. A ver, el primer grupo, bien, le pusieron un nombre, Convivir, me parece un buen nombre para una consultora, no se me había ocurrido en realidad Convivir. Hace referencia en el fondo a temas de clima, me imagino, como de tener una buena convivencia, y escena también te voy a dejar presente. Así que me parece pertinente el nombre, ¿ya? Dijeron 3 cosas que yo noté que son clave, ¿ya? Primero, hablaron de años de experiencia. Eso es súper fundamental cuando uno va a... duda si creerle a alguien o no. En el fondo, ¿cuántos años tiene de experiencia? Si una persona dice que lleva trabajando, o una empresa dice que tiene 20 años de experiencia en el mercado, tiene 20 años haciendo la pega que me va a hacer a mí, por lo tanto, obviamente eso a mí me va a dar garantías de que lo que saben hacer lo llevan haciendo hace tiempo, ¿cierto? Versus alguien que me diga que lleva 1 o 2 años haciendo algo. Entonces, hacer referencia a la experiencia como evidencia, súper bien, ¿ya? Hablan de resultados exitosos. Obviamente, en la medida que una empresa tenga resultados exitosos, siempre los va a mostrar. Fíjense en las publicidades. Siempre que la empresa gane algún premio, algún galardón, alguna certificación, lo publica en sus comerciales, porque obviamente eso también le da cierto piso, ¿ya? Y algo fundamental que dijeron en la última parte, queremos ser parte de. ¿Se fijan? Eso es algo súper importante en términos comerciales, porque en el fondo no me están diciendo que estamos vendiendo un servicio, sino que me están diciendo, seamos socios en esto, seamos parte de. Entonces creo que esos 3 aspectos muy, muy bien argumentados del grupo 1. Así que, muy bien. Felicitaciones, Génesis y el equipo. Grupo 2, ¿quién es el representante? Yo, profe, pero tenemos un problema. ¿Qué problema? Que no me ha llegado el correo donde tenemos la presentación. ¿Nos puede dar un orden? Ya, listo, pasamos al grupo 3 entonces. ¿Quién está en el grupo 3? Ahí sale en el chat. Ya. Yo voy a empezar. ¿Vania? Sí. Buenas tardes. Nosotros somos la mejor consultora de recursos humanos. Implementamos de manera autosuficiente el área de reclutamiento y selección del personal. Nos consideramos la mejor empresa denominada en la ciudad, abarcando a cada personal con los conocimientos previos a su puesto de trabajo. Gracias a cada capacitación y liderazgo que tenemos como empresa, desarrollando capacitaciones constantes para generar de manera autosuficiente en el área de reclutamiento y selección del personal. Somos la mejor empresa denominada en la ciudad, abarcando al personal con conocimientos previos al puesto del trabajo. Nosotros somos una empresa que adquirimos nuestras capacitaciones constantes con equipo, ya que consideramos la autovaloración y su buen trabajo.
ya que para eso abarcamos con un buen clima laboral y capacitaciones constantemente, ya que acreditamos con más de 6 años a lo largo del país con reconocimientos y resultados de cada uno de nuestros equipos de trabajo, demostrando con marketing más del 80% de efectividad en el campo laboral. ¿Eso es? Muchas gracias. Gracias, Mena. Igual se dieron cuenta que los dos grupos en poco tiempo, igual hicieron esto, escribieron harto sobre todo este segundo grupo. Abarcó bastante información, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué rescato de este grupo? Hicieron un discurso más extenso que el anterior, o sea, también en función del poco tiempo, yo también destaco eso, porque incluyeron harto. Siento sí que repitieron algunas cosas, entonces ojo con eso, no, la idea es cuando uno haga una argumentación no ser tan repetitiva, porque seguro que anoté hay dos o tres cosas que la repitieron un par de veces que en poco tiempo no es necesario. Entonces, la idea más que repetir información quizás es como entregar la mayor cantidad de información posible, ¿ya? Se tenían fe porque varias veces dijeron somos la mejor empresa, ¿ya? Hacer autorreferencia en el fondo que son los mejores del mercado. Ahora, hablan de 6 años de experiencia, pero quizá me faltó ahí, como para complementar un poquito la evidencia, algún sustento más real, ¿ya? Porque hablan de 6 años de experiencia, pero quizás con hubieran agregado algún dato, algo así como para darle más crédito en el fondo, porque siento que faltó un poquito de evidencia. La justificación y la argumentación estuvo bastante bien, pero me faltó eso. Ahora, el discurso estuvo bueno, porque creo que redactaron en el poco tiempo algo bastante técnico, muy similar a lo que cualquier empresa consultora vende, así que en ese sentido también lo felicito porque hizo una muy buena redacción, quizás algunas cosas que se repetían, pero en general la redacción estuvo bastante buena y harto términos de recursos humanos, lo que obviamente también en la medida que nosotros comentemos con cosas técnicas, que se entiendan también, obviamente también vamos a convencer a nuestro oyente, ¿cierto? Así que muy bien el grupo 2, perdón, el grupo 3. Ahora volvamos al grupo 2, que entiendo que ya tienen la información. Y ahora sí, profe. Nos queremos presentar, nosotros somos la empresa de consultoría MG, que está compuesta por Cristian Ursúa, Claudia Orellana, Alexandra Fris, Sandra Pérez, Alison Carrasco y Yesenia Muñoz. Nosotros somos una empresa, como les decía, de consultoría, que estamos altamente capacitados para este proyecto, no solo por nuestros estudios y conocimientos que lo avalan, sino también por nuestros clientes que en gran medida han quedado satisfechos y complacidos con nuestro trabajo. También por nuestro compromiso, nuestros clientes nos prefieren y recomiendan, ya que nos especializamos en el área de capacitación y reclutamiento y selección. ¿Eso es Krishna? Ya. Perfecto. Muy bien. Fue un poquito más agotado que los otros equipos, pero fue como, no solamente menos implica que entregan menos información. Yo creo que fue poquito, pero bien contundente, ¿ya? Porque a veces muchas palabras no dicen mucho, entonces quizás a veces hay que evaluar quizás un mensaje más corto, pero más contundente, o quizás un mensaje más extendido. En este caso este grupo hizo un mensaje, un discurso bastante más acotado, pero bien conciso, bien técnico, y aquí quiero destacar la mención que hacían a sus clientes, ¿ya? Que generalmente es una herramienta súper potente que ocupan estas empresas. Cuando te van a vender un servicio, generalmente van a hablar de los clientes que ya tienen. Entonces, efectivamente, nombrar a la experiencia de sus clientes que ya tienen es una evidencia súper concreta. Entonces también le da seguridad a los oyentes, si trabajan con estas empresas y estas empresas están satisfechas con el trabajo que hacen, es porque hacen un buen trabajo. Entonces, incluir a los clientes como una evidencia es un súper buen argumento comercial. Lo felicito en ese sentido porque obviamente al nombrar a los clientes genera seguridad. Entonces, generalmente estas consultoras cuando hacen estas presentaciones, que a mí me ha tocado estar presente, al final siempre presentan como una lámina con los logos de con los clientes que trabajan, y siempre obviamente colocan a los clientes más grandes para que uno diga, trabajó con, no sé, con Copec, ya, entonces si trabaja con Copec puede trabajar conmigo, que es una empresa más chica. ¿Se fijan? Entonces el hacer referencia a los clientes también es una súper buena evidencia, porque genera confianza, así que muy bien, felicitaciones también al grupo 2. Grupo 4, ¿qué era el representante del grupo 4?
Yo, profe. ¿Quién dijo yo? ¿Carolina? Carolina. Ya. Cuéntame. Ya, le doy el discurso. Estimados, soy Carolina Mayé, encargada de recursos humanos. Por medio de este discurso vengo a presentar una propuesta de mejora respecto al clima laboral de su empresa Tres Antonios. En base a la encuesta de clima laboral realizada en marzo de este presente año, hemos llegado a la conclusión de que su empresa presenta graves conflictos en el clima laboral, disminuyendo potencialmente la producción de la empresa. ¿Por qué elegirnos? Somos una empresa que ha experimentado grandes cambios positivos en las últimas décadas. Sabemos que la premisa de cada empresa es, de cada compañía es la organización, es que la organización está compuesta por personas. Tenemos excelentes cursos de capacitación realizados por CENSE, creamos gratos ambientes de trabajo, mayor compromiso e identificación. Somos una organización que puede potenciar de manera eficaz a su empresa. Muy bien. Gracias, Carolina. Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque ellos plantean, no sé si se fijaron, plantearon la argumentación desde otro punto de vista, no sé si lo vieron. Porque en general los otros grupos que han hecho, contrátennos a nosotros porque nosotros somos los mejores. En cambio, este grupo que hace, primero, la evidencia, me dicen, tú tienes un problema de clima, porque tu encuesta de clima está mala. Fíjense, entonces me están haciendo ver un problema. Ellos se fueron directamente a buscar un problema dentro de mi empresa, ¿ya? Y de alguna forma lo que ellos están planteando es que si no hacemos algo respecto al clima, la empresa va a tener problemas. ¿Se fijan? Entonces ya no me están vendiendo como ven, trabaja con nosotros porque nosotros te vamos a ayudar. Lo ponen, entre comillas, desde un punto de vista pesimista. Si no trabajas con nosotros, tu empresa se va a ir a la B, por decirlo de alguna forma. Si no resuelves tu problema de clima en tu empresa va a tener problemas. ¿Se fijan? Esa otra forma de argumentación, que de alguna forma, como, entre comillas, el miedo, porque en el fondo lo que ellos me estaban diciendo era, si no trabajas con nosotros, lo más probable es que el problema de clima en tu empresa, Francisca, estás con el micrófono activado. ¿Se fijan? Entonces, también es otra estrategia, como a decirle, si no haces esto, vas a tener muchos problemas. Entonces, ¿qué te generan a uno? Inseguridad, miedo. ¿Qué así? Voy a recurrir a sus servicios. Así que en ese sentido los felicito porque argumentaron desde otra forma, desde un problema. No vendiéndome los beneficios de su empresa, sino que tú tienes un problema y si no solucionas este problema con nosotros, se va a ir mal. Así que ahí los felicito porque argumentaron desde otra lógica. Es como una forma de persuadir. Persuadir, generalmente los vendedores ocupan eso. Se van a dar cuenta, por ejemplo, las empresas de seguridad que nos venden servicios de seguridad, ¿a qué apelan? A la situación que te puede pasar a ti si se meten a robar a tu casa. Entonces apelan a ese miedo para que uno contrate el servicio de seguridad, ¿cierto? No para sentirte seguro, sino que para que no tengas miedo. Entonces le dan ese enfoque. Entonces también es otra manera de poder enganchar a alguien. Decirle, si tú no estás conmigo, vas a perder, ¿ya? El último grupo número 5. ¿Quién es el representante? Yo, profe. Francisca. En la empresa Integra ofrecemos un espacio de formación inclusivo, flexible y participativo a jóvenes y adultos con capacidades diferentes para desarrollar y fortalecer sus competencias sociolaborales para incluirlo en el mundo del equipo del trabajo. Nuestra misión es formar socialmente y capacitar laboralmente a las personas con discapacidad intelectual para que logren su inclusión en la sociedad y también capacitar a las empresas para que todo tenga una mejor convivencia. Conocemos y comprendemos los requerimientos y las necesidades de la empresa. Diseñamos y aplicamos la metodología adecuada a la cultura organizacional. Levantamos y analizamos los informes que son relevantes en la empresa y detectamos fortalezas, oportunidades de mejora y desafío, implementación del plan de acción. En la empresa tratamos de incluir la ley 21.015 de la inclusión laboral, que tiene como finalidad promover la inclusión laboral. Eso sería, profe. Gracias, Francisca. Muy bien. Ahora, este grupo, claro, tomó otro aspecto que es un tema distinto. ¿Se fijan? ¿Y qué dijeron que fue la última de las cosas que dijeron? Nombraron la ley. Entonces, ¿qué te están diciendo? Porque finalmente lo que ellos están ofreciendo es un servicio para apoyar la implementación de la ley de inclusión en la empresa.
Ese es el servicio que entendí que estaban vendiendo y que me parece súper bien y que de hecho, pensándolo como idea de negocio no sería malo porque es una ley nueva y generalmente las empresas no conocen muy bien cómo funciona la ley de inclusión y solamente creen que es contratar personas con alguna capacidad distinta y es mucho más que eso, lo que la ley implica, porque incluso tenemos que notificar a la inspección del trabajo, hay un seguimiento, etcétera, hay un montón de trabajo adicional que implica que la empresa no lo sabe. Entonces, me parece muy bien porque eligieron un tema muy pertinente, que es la ley de inclusión, que es algo nuevo para las empresas y que nosotros como recursos humanos nos hacemos cargo de eso, de la implementación de la ley, porque se supone que si nos fiscalizan deberíamos estar en regla, ¿ya? Nombran la ley, nombran el número de la ley, la 21.015, entonces me están diciendo, ojo, aquí hay una ley, hay algo legal, ¿se fijan? Entonces también se relaciona un poquito con la argumentación que ocupó el penúltimo grupo. Recurren a, ojo, tú tienes que implementar el programa de inclusión porque la ley lo exige. Entonces, de alguna forma, si cuando la ley nos mandata algo, estamos obligados. No tenemos mucho que hacer ahí. Así que muy bien también el enfoque que le dio el último grupo. ¿Ya? Bien en general, para el poco tiempo que estuvieron, construyeron una muy buena argumentación. Yo he hecho esto en nuestro grupo y a veces no funciona mucho, así que muy bien, los felicito. Dos observaciones, sí, con respecto a lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo. La idea de hoy día, en el fondo, ir trabajando algunas cosas pensando en eso también. Recuerden que todas las evaluaciones van a ser presentaciones. Entonces, mi idea también de hacer estas actividades es como tener un diagnóstico y empezar a retroalimentar algunas cosas, ¿ya? Entonces, primero, recuerden, la presentación, cuando ustedes presentan algo, la presentación tiene que tener siempre 3 tiempos. Una presentación, un desarrollo y un cierre. Esa estructura tiene que tener siempre, ¿ya? Entonces, yo entiendo que esto es una presentación rápida de una clase, pero la idea no es partir y terminar parejito, y que yo no me di cuenta cuando terminaron la introducción, cuando pasaron al desarrollo y cuando pasaron a la conclusión. Entonces, en ese sentido, cuando hagan la presentación, estructuren la presentación en estas 3 etapas. Segundo, yo sé que cuando hagan la presentación van a leer, pero la idea es que no se nota que lean. Porque yo creo que en general acá todos estaban leyendo, y obvio que están leyendo un texto, pero más allá de que lo lean, la idea es que no se note que lo están leyendo. Por ejemplo, cuando ustedes ven las noticias, el periodista que está leyendo la noticia la está leyendo, pero no se nota que la está leyendo, o sea, da la impresión de que él está hablando. ¿Se fijan? Entonces, la idea es que la persona que presente esto no está así, que haga las impostaciones de voz, marque los puntos, marque las comas, marque los acentos, se dé los tiempos, como si fuera un relato. Yo sé que van a estar leyendo, pero que no se note cuando están leyendo, tienen que tener ojo con eso, ¿ya? Y lo último que yo les dije, el tema del cierre. ¿Se fijan? Ustedes tienen, cuando están cerrando un tema, tienen que dar una reflexión final en la conclusión y que se note un cierre. Me pasó que es lo típico que les decía, terminaban de presentar, ya había silencio. ¿Por qué? Porque yo no sabía si habían terminado o no. Entonces, es importante cuando ustedes están haciendo una presentación que den a entender que están cerrando, que están concluyendo, para que no se produzca ese silencio y yo les pregunte, ¿terminaron? No, pues eso no tiene que pasar, ¿ya? Ustedes tienen que cerrar y yo tengo que estar seguro que ustedes terminaron, ¿ya? Voy a pasar la lista porque sé que estamos un poquito pasaditos en el tiempo, ¿ya? Pero ojo, tomen esas recomendaciones, ¿ya? Cuando hagan la presentación, cuando trabajen en la presentación que tienen que hacer para el 30. Ya, lista, chicos, atención, por favor. Milko Arce. Presente. Gracias. Keren Benítez. Presente. Gracias. Jorge Briceño. Profe, el Jorge trabaja y por eso no se puede conectar. Gracias. Génesis Briones. Alison Carrasco. Presente, profe. Gracias. Génesis también te dejé presente por si acaso. Cindy Contreras. Presente, profesor. Gracias. Jocelyn Correa. Jocelyn Correa. Alexandra Fris. Presente, profe. Dominique González. Dominique. Betsabe. Presente. Gracias. Maciel. Maciel Meneses. No. Profe, él Presente. Ya. Estoy un poquito ocupadita.
Carolina Mallea. Carolina Mallea. Fernanda. Aquí estoy, profe, disculpe. Presente. Carolina, presente. Ok, Carolina, no te preocupes. Fernanda Miranda. Presente. Patricia Montt, gracias. Patricia Montt. Gabriela Moreno. Presente. Gracias. Yesenia Muñoz. Yesenia Muñoz. Profe, Francisca Muñoz tuvo que desconectar, me mandó un mensaje y le dije que le hablara, pero no sé si le habló a usted. No, ya, acá está. Francisca. Sí. Profe, la Yesenia Muñoz le dijo que tenía que hacer, acuérdese, parece que tenía que trabajar. Sí, la tengo acá. Disculpe, Presente en el... profe, ya empezó la clase de computación y están diciendo que ¿Tienen clase? ya están pasando lista, por si acaso. Están con Enrique, ¿cierto? No, yo Sí. le dije al profe Wisa y me dijo Sí, lo que que pasa bueno, es que que tenemos la clase a las 3:30. termináramos. Pero el profe Gracias. Wisa me dijo que termináramos la lista. Sí, espérate, le voy a avisar. Porque no. Hola, Enrique, estoy terminando de pasar lista, así que los chicos se van a conectar un poquito más tarde, por si acaso, para que después le paso lista después. Ya le mandé un audio al profe. Ricardo Muñoz. Acá, profe. Gracias. Nicole Muñoz. Aquí, profe. Gracias. Claudia Orellana. Presente. Podemos ir saliendo los que estamos. Sí, vayan saliendo nomás, sí. Nos vemos el viernes, que estén bien. Maritza Pino. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao. Profe, presente. Bien. Profe, yo no alcancé a decir presente, ya para terminó. ¿Qué digo Voy yo? a buscar algo. Chao, profe. Vania Sigalia. Todavía no llego ahí. Ya. Ya. Estaba asustando. Maritza Pino estaba. Daniela Sí, Pons presente, profe. estaba. Camila Rioseco también estaba. Paulina Seguel. Presente. Gracias. Vania Sigalia también estaba. Angelina también estaba. Krishna también estaba. Tamara Valderrama. Presente, profe. Gracias. Francisca también estaba. María Ángel también estaba. Y Rebeca Vázquez. Presente, profe. Perfecto. Ya, chicos, no les quito más tiempo. Nos vemos el viernes. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que lo está esperando el profe Huiza. Bien, chao, chao. Chao, profesor presente.